Muy buenos días para todos. En nombre de CIESA les damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por los que nos están acompañando a partir de este momento y hora en estos eventos donde indudablemente, aparte de construir comunidad, construimos conocimiento. Mi nombre es Carlos Arturo Vázquez Varela. Tengo a cargo la gerencia regional de la ciudad de Medellín para Antioquia, una de sus 5 regionales a nivel país, y también dándole la bienvenida a nuestros colaboradores que van a estar hoy monitoreando, a David y todos los que van a estar allí detrás. Y ahora a continuación también doy los créditos y paso a comentarles a nuestro conferencista de hoy invitada. Indudablemente es muy importante contar con la presencia de todos nuestros clientes que hoy nos acompañan. También aquí hay clientes, llamémoslo así, prospectos, los cuales también son bienvenidos a este tipo de sesiones. Son espacios que separamos nuestra core de ser de la compañía como para apalancar y ser desarrolladores de tecnología con el fin de apalancar el crecimiento de todos y cada uno de las empresas y compañías que hoy nos acompañan. Bien, sin más, darles la apertura, este espacio que voy a tomarme muy corto antes de abrir ya con nuestro conferencista invitado. Decirles que somos el aliado tecnológico que enfrenta junto a cada uno de ustedes los retos de su compañía. Mostrarles también el cuadro general, nuestro gobierno corporativo, que está, digamos, dentro de esta estructura. Estamos bajo el grupo Carso, bajo esta gran compañía de internacional. Tenemos la sombrilla, lo que es la parte de tecnología, donde aparecemos como CIESA, y la otra compañía hermana Intelisys. Bajo esa estructura, tener toda una líneas de negocio, donde tenemos CIESA Technologies, toda la parte de CIESA Internacional, CIESA Digital, la parte de la otra compañía que también hace parte del grupo, la compañía Zeus, la línea Zeus, donde tenemos también allí las sedes Ecuador, Perú, para lo que es básicamente llegar a objetos de hotel, Horeca, hotel, restaurantes, casinos, salud y unos sectores adicionales que ampliamos en nuestro portafolio general de la compañía como grupo. Estos números que siempre nos gusta mencionarlos, son más de 42 años. Siempre lo mencionamos en nuestra misión, no son 42 años desarrollando software, realmente son 42 años apalancando compañías, haciéndola crecer en su día a día, acompañándonos en sus procesos diarios, pero también siendo el aliado estratégico de cada uno de ustedes en sus metas y sus mega metas a corto, mediano y largo plazo. Esa es básicamente nuestra principal misión, obviamente apalancados en un producto de talla internacional como es ERP Sys Enterprise y todo lo que a su alrededor existe. Más de 800 colaboradores como grupo, más de 1500 clientes en la nube. En general, si sumo toda la línea CIESA, son más de 10.000 clientes a nivel nacional e internacional, más de 40.000 usuarios en la nube que van creciendo, por fortuna, siempre día a día en nuestra experiencia en todos los servicios Cloud Service. Esta es nuestra, digamos, penetración en el mercado, tanto nacional como internacional, con las 7 sedes propias y presencia en 8 países. Nuestra estructura operacional, donde trabajamos con la filosofía de las células, desde investigación y desarrollo, la parte de mercadeo, en la parte comercial muy importante, todos y cada uno de los que aquí en este momento están, las empresas que nos acompañan, tienen un ejecutivo de enlace o un ejecutivo comercial
al cual siempre pueden estar acudiendo, no solamente para revisión de nuevos productos, ampliar ese esquema funcional, sino también cuando exista algún tipo de comentario, sugerencia o algo que ustedes crean que dentro de una estructura de valor y servicio pues no se esté acomodando o no se esté prestando de la mejor manera. Eso nos construye mucho y ahí está el ejecutivo de enlace que todos y cada uno de ustedes tiene. También está la estructura de consultoría y capacitación y la estructura de servicio postventa, en la cual existen los dos primeros niveles. Nivel 1, toda la parte de soporte con sus células de servicio, toda la parte de IT también en segundo nivel cuando algún caso se escala. El tercer nivel de atención sí sería la parte de investigación y desarrollo cuando algo trascienda hasta esa frontera. Este es nuestro esquema funcional, muy rápidamente sin ser extenso aquí. En el centro toda la parte del núcleo, el ERP, Planación de Requerimientos Empresariales, con su suite financiera, toda la parte que corresponde a la parte administrativa, contabilidad, tesorería, flujos de efectivo, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, todo bajo normas internacionales. La parte comercial, inventarios, compras, ventas, la parte de manufactura con ingeniería de costos, control de piso, muy importante la suite de CIESA-POS, donde tenemos las tres vertientes que siempre nos gusta mencionar, boutique, tienda especializada, sector retail, también la parte de restaurantes y comidas rápidas, la suite de HCM, administración de capital humano, con toda la parte de sus tres niveles de nómina básica y autogestión, gestión de personal y la gestión del Sistema General de Seguridad Social en el trabajo. Digamos que eso es lo que compone esos tres módulos, la gran suite de HCM. Ya en la parte de CISA Digital contamos con soluciones de e-commerce para los modelos B2B, CRM, automatización de fuerza de ventas, que lo ven ustedes en la parte superior, pero también con unos productos que le denominamos el AGR, que es la autogestión de recaudos, y el AGP, que es la autogestión de proveedores. Los que estén interesados en conocer alguna de esas estructuras o alguna de estos módulos, con mucho gusto al finalizar hay una encuesta, allí nos pueden diligenciar no solamente sus comentarios sobre el evento que estamos presentando, sino ampliar alguna otra duda, necesidad, servicio que ustedes nos quieran colocar. Les agradeceríamos todos nos puedan llenar esa encuesta que para nosotros es muy importante. Ya en la parte, ustedes ven ese otro círculo azul, más externo, pues ahí ampliamos información para sectores, gestión hotel, documentación electrónica, hoy en día también con lo que es factura electrónica POS para las compañías que tengan que estar al frente y prestar ya ese tipo de servicios a sus clientes. Toda la parte de gestión de proyectos, marcación y control de acceso, eso va encadenado con toda la parte de control de turnos, visitantes. También tenemos unos sistemas de control de peso, básculas, que los que estén interesados nos pueden preguntar. Presupuestos de obras, soluciones de control de piso, sistemas MES, control de calidad, mantenimiento, toda la parte de salud. En fin, hay una amalgama de información. Todo esto en conjunto para llegar a exponer toda la data para Business Intelligence. También los que estén interesados en profundizar en qué aportamos para lo que es la exposición de la data, para que ustedes la expongan con algún visor, con mucho gusto estamos ampliando esa información. Mencionarles también dentro de esta esquema funcional para empresas del sector comercio, donde hacemos un zoom a la parte de la suite comercial y allí, como les mencionaba, la parte de POS, CIESA Digital, sistemas de movilidad, también está CIESA Delivery, que es la parte de domicilios, con la interacción con diferentes plataformas de tecnología, con toda la parte de medios de pago, pasarelas de pago, marketplace, programas de lealtad, rompefilas, service, toda la parte de conexión con periféricos, analítica predictiva. Nos pueden preguntar y ampliamos, marketing automation, en fin, hay una serie de información que no se trata aquí pues de profundizar obviamente, pero sí mencionarles para los que estén interesados, repito, nos puedan dejar esas
sugerencias, esas inquietudes, y con mucho gusto a través de nuestros asesores en sus células comerciales haríamos el contacto debido. Está nuestro portafolio de algunos de nuestros clientes que los presentamos de una manera muy orgullosa, como la familia Ciesa, en varios sectores. Es un sector también de comercio, también en el sector de constructoras, en la parte de restaurantes, compañías bastante reconocidas en gestión hotel, en la gestión industria. Ahí ustedes logran ver una amalgama de clientes a nivel nacional, sector retail, sector salud, servicios, comercio también. Digamos que en comercio hay una gran, digamos, estructura de clientes, empresas con más de 2.000 empleados. Eso nos da como un valor agregado de la fortaleza que tiene el producto de HCM, con compañías de una robustez considerable y compañías que están por encima del billón de ingresos año. Ciesa tiene el 12% de participación en esas compañías muy reconocidas a nivel nacional. Bien, algunos clientes también del exterior, nuestros clientes en Perú, algunos de los que ustedes logran apreciar allí, en Ecuador, en México también tenemos bastante ya penetración, en República Dominicana. Eso por mencionar algunos de nuestros clientes. Bien, sin más, y tenerla agradable y darle la agradable bienvenida a nuestro conferencista invitado, conferencista Roger Román Sánchez, socio de Roser Bedford DSA, para este evento que se le ha denominado Conozca sobre impuestos diferidos y cómo afecta sus finanzas. Muy importante los aportes que hoy tiene para hacernos Roger. Vamos a estar todos presentes recibiéndole pues todas esas información de primera mano que van a ser muy fructífera para todos y cada uno de los que nos acompañan, y mencionarles entonces que la estructura, la metodología que vamos a desarrollar, comienza Roger, hace su exposición, hace su conferencia, y sobre los últimos 15 a 20 minutos, 9:40, 9:45, estaríamos abriendo ya entonces el panel general de responder preguntas. Las preguntas que ustedes tengan o las pueden colocar allí en la plataforma, y David, quien nos está hoy dándole nuevamente los agradecimientos, allí con lo que yo denomino el detrás de cámaras, haciéndoles el monitoreo de toda la plataforma, nos la va a estar mencionando. Bien, entonces, sin más, también volverles a recordar que sobre final nos llene la encuesta, que repito, nos construye mucho. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos, y sin más, quedan en manos del Dr. Roger. Dr. Roger, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, la audiencia es suya, Dr. Roger. Estimado Carlos, primeramente un gusto enorme saludarte a David que está aquí, y en especial saludar a todos que en este momento están conectados. Como siempre lo manifiesto, para mí siempre es un honor muy especial poder compartir con ustedes algunos conocimientos. Sabemos que hay una frase muy célebre, antigua, que dice que el conocimiento es para compartirlo, si no, no es conocimiento. Entonces, siempre esos espacios donde podemos dar ideas de lo que nosotros consideramos de una temática técnica, pues de verdad que siempre para mí es de un placer gigante. Y hoy vamos a tener una charla de impuesto diferido. Hace muchos años, por allá en el 2018, 2017, dictaba yo la primera charla de impuesto diferido, y yo creo que es uno de los videos más reproducidos en cuanto a impuesto diferido en YouTube para Colombia. Y hoy vamos a hablar un poco, vamos a hacer dos conversaciones. Vamos a conversar un poco de recordar aspectos básicos del impuesto diferido. En ocasiones se nos olvida un poco. Entonces vamos a recordar rápidamente un poco cómo se calcula el impuesto diferido,
luego que hagamos ese pequeño review, vamos a entrar en unos temas un poco más especializados. Vamos a hablar de tasas mínimas de tributación, vamos a hablar del cálculo del impuesto de renta para efectos de los bienes inmuebles, vamos a conversar un poco de algunas excepciones del reconocimiento y, como no, si tenemos el tiempo, lograremos hablar de las incertidumbres en materia tributaria, que es algo que muchas compañías, y estoy muy seguro que aquí deben de haber muchas empresas conectadas de NIF 12 y SUCRIP 23, así que pues es una norma esta última incertidumbre que en ocasiones se pasa por alto, se deja de revelar, se deja de calcular, y pues realmente es una norma que impacta mucho. Y vamos entonces, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar un poco. Cuando uno habla del impuesto diferido, es una realidad que lo primero que nosotros debemos de hablar es del impuesto a las ganancias, que es lo que se refiere la NIF 12, y en este caso sección 29 para aquellos que aplican NIF para PYME. Y cuando comenzamos a tocar esta norma de impuesto a las ganancias, lo primero que nos comenzamos a preguntar es ¿qué es el impuesto a las ganancias para efectos de Colombia? Y cuando comenzamos a ver, pues el impuesto a las ganancias no es más sino aquel tributo que grava de manera directa una utilidad o grava de manera una base fiscal que nace de una utilidad, que en Colombia lo conocemos como el impuesto de renta y complementarios, en otros países también se conoce como el impuesto de renta, en inglés lo conocemos como el income tax, y así multiplicidad de definiciones, pero su génesis parte de que grava la utilidad, es decir, que el tributo grava la utilidad. Entonces uno se comenzaría a hacer preguntas, bueno, entonces no hay impuesto a las ganancias en un régimen siempre porque él paga sobre el ingreso. Por ejemplo, eso es un muy buen caso, que ahí no hay impuesto necesariamente diferido. Entonces, cuando comenzamos a ver estos matices, lo primero que debemos de entender es que el impuesto a las ganancias grava o tiene como objeto gravar aquello que se calcula a partir de una utilidad. Y este impuesto a las ganancias podemos denominarlo de dos maneras, o se subdivide de dos formas. Una primera que la denominamos como el impuesto corriente y otra que lo denominamos como el impuesto diferido. El impuesto corriente no es más sino el cálculo natural del impuesto de renta que tengo sobre un periodo gravable producto de la utilidad que genere. Es decir, tengo un caso muy sencillo donde nosotros vendimos 100 pesos en el impuesto corriente, tuvimos unos costos de 50, tuvimos una utilidad de 50 y sobre ello hay que pagar un tributo, que ese tributo le vamos a denominar el impuesto corriente. Entonces, cuando cogemos acá el año 1, el año 2, vamos a hacerlo muy como siempre mencioné, el Excel pedagógico. Entonces, cuando cogemos los ingresos, cogemos 100, cogemos unos costos de 70, esto nos da una utilidad. Esta utilidad entonces nos da un resultado y esto simplemente lo multiplico por una tarifa. Entonces este termina siendo mi impuesto de renta, que es mi impuesto corriente, es aquel impuesto que yo tengo en el presente, que yo debo de liquidar y que yo debo de pagar. Este impuesto en algunos momentos puede ser también un impuesto recuperable, porque si damos pérdida, pues tenemos la oportunidad también de recuperar. Entonces, el impuesto corriente no es más, sino como su nombre lo indica, el impuesto de un periodo calculado a partir de unas bases fiscales, en nuestro caso, de acuerdo al libro primero del Estatuto Tributario, y con base en ese cálculo, entonces, pues estamos hablando de reconocer un pasivo por pagar al Estado, o en su defecto, si pagamos en exceso, reconocer un saldo a favor. Pero aquí, como estamos hablando del estado de resultados, pues es simplemente reconocer el impuesto corriente, es el cálculo natural que yo hago de tomar una utilidad, multiplicarlo por una tarifa, depurarlo conforme a unas normas fiscales, y ahí yo tengo un resultado. Ese resultado que yo tengo es lo que vamos a considerar como el impuesto corriente
para efectos financieros y, como no, para los mismos efectos tributarios. Entonces, impuesto corriente es el impuesto del periodo, podemos decir del presente, es el impuesto que yo liquide de manera presente. El impuesto diferido tiene una connotación, pues lo conocemos como diferido por su misma palabra de diferir hacia el tiempo, hacia el futuro. Uno jamás difiere al pasado, ¿no? Es curioso. Una palabra que solo debe interpretarse como hacia el futuro. Entonces, vamos a utilizarle un nombre si lo queremos. Si tal vez esta charla la están viendo algunos financieros, sé que hay algunos contadores que están viendo esta charla muy seguramente sabrán que estoy arrancando por una parte básica, más bien de pedagogía del impuesto. Entonces, cuando hablamos de este impuesto diferido, no es más sino el impuesto que yo voy a pagar en un futuro, que no lo voy a pagar en un año corriente, es decir, en el presente periodo, sino que lo voy a pagar en un futuro. Y ese impuesto que yo voy a pagar en un futuro, yo debo de reconocer el derecho, sea porque voy a pagar menos en un futuro, o sea porque voy a pagar más en un futuro. Entonces, esto es que se le llama el diferido. Entonces, el diferido sale a partir de las diferencias entre las bases contables y las bases contables y fiscales, o de los créditos fiscales o pérdidas fiscales. En ocasiones dejamos por fuera mucho esas palabras de los créditos fiscales, o de las dejamos por fuera esa palabra de los créditos fiscales y solo a veces nos ceñamos en las bases. Entonces, el impuesto diferido, desde su concepto natural, es el cálculo del impuesto que yo voy a tener que pagar en un futuro determinado, una vez reverse la diferencia que me surge entre una base contable y una base fiscal. Citemos algunos ejemplos muy sencillos. Vamos a citar unos ejemplos muy sencillos. Lo primero que hay que entender cuando hacemos estos ejemplos básicos es lo siguiente. Acá, cuando nosotros tenemos un PIG muy sencillo, un estado de situación muy sencillo, tenemos una propiedad de inversión que compramos en 1000, pero resulta que esa propiedad de inversión tiene un costo de 1000 y resulta que esa propiedad de inversión también este año le aplicamos un valor razonable de 2000. O sea que el valor total de este bien inmueble es de 3000. Para efectos fiscales, aquí vamos a colocar contables y fiscales, la norma o el estatuto tributario, las normas que regulan la materia, señalan que este reconocimiento debe ser realizado al costo y que este valor razonable que me afecta el resultado, es decir, que se reconoce como un ingreso en el estado de resultado, solo lo voy a poder reconocer una vez yo enajene el activo. Hasta tanto no enajene el activo, no puedo reconocer ese mayor valor de activo, como tampoco debo de reconocer ese ingreso. Entonces, cuando uno usa base fiscal, pues la única base fiscal son 1000. Y cuando nos vamos al estado de resultado, pues nos vamos a topar que tenemos un ingreso por valor razonable de 2000. Por ende, nuestra utilidad contable termina siendo de 2030. Pero para efectos fiscales resulta de que esto es igual, pero esto no tiene influencia. Entonces, nos dicen que acá podemos ver unos escenarios muy interesantes y muy sencillos para comprender este impuesto. Desde que yo invierto en una propiedad de inversión, y voy a citarlo varias veces como ejemplo, yo lo que estoy diciendo es, mira, yo tengo un exceso de liquidez, o mi core de negocio es que yo invierto, espero que valorice el inmueble para venderlo en un futuro. Entonces, lo que me dice la norma internacional es, mira, si tú tienes una propiedad
que tienes como objeto que esta se valorice como si fuera una acción y que, entre comillas, el rendimiento sea el arrendamiento bajo una renta pasiva, pues lo que va a suceder entonces es que esa valoración que tiene este bien inmueble, para efectos contables, usted me lo tiene que reconocer ahora, es decir, esa plusvalía o ese mayor valor que adquiere porque pavimentaron calles, porque hay unos elementos naturales de inflación, ese mayor valor que va adquiriendo el bien, la norma contable dice reconócelo, porque esa es la esencia de ese tipo de activos. Entonces, en la medida que yo lo reconozco, pues voy reconociendo un ingreso. Para efectos fiscales, lo que dice el estatuto es, mira, no te acepto nada de estos valores razonables, porque solo te los voy a aceptar cuando tú lo vendas. Entonces, para efectos contables, yo estoy teniendo un ingreso, pero para efectos fiscales no existe ingreso. Entonces, cuando uno se va a ver el impuesto corriente, que es el que estamos acá calculando, pues nos va a dar 10 pesos. Entonces, lo que va a pasar acá es que voy a tener un impuesto corriente, y esto inicialmente me va a dar una utilidad de 2.020 millones. Si uno se pone a analizar, uno dice, wow, está bien, ya reconocí mi impuesto corriente y yo al Estado, a ese socio que participa en un 35% de mis utilidades, yo le debo de dar o pagar 10 pesos por eso que me gané. Cuando nos vamos al año número 2, vamos a poner aquí año número 2, cuando nos vamos al año número 2, para que vayamos entendiendo siempre y recordando esos génesis de interpretación, cuando vamos al año número 2 pasa lo mismo. Vamos a suponer que la compañía ya no tiene operación y que el único ingreso que tuvo la sociedad, fue la venta del bien inmueble. ¿Qué sucede? Como ya yo lo había reconocido anteriormente para efectos fiscales, este año yo ya tengo una ganancia ocasional y esa ganancia ocasional es por 2.000. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta ganancia que yo tengo de 2.000 me da un impuesto a pagar. Vamos a suponer que lo vendía menos de los 2 años, me da un impuesto a pagar del 35%. Sabemos que si fuera ganancia ocasional, que eso lo hablaremos más adelante, yo tengo que pagar 700 de impuestos. Entonces, mi estado de resultados en el año 2000, en el año número 2, va a quedar como si yo tuviera mucha utilidad. Nótese acá cómo va a quedar como si yo en el año 1 tuve mucha utilidad y en el año número 2 pues no tengo nada de utilidad. Entonces ahí lo que estamos es generando un efecto de subestimación en algunos casos, como el que estamos viendo acá, y en otros casos de sobreestimación. Entonces, en este sentido ocurre de que vamos a tener que revisar qué sucede o cuál es la esencia, porque en un año yo estoy dando mucha utilidad, más en otro año yo estoy dando una pérdida muy grande producto del impuesto. Entonces, ahí es donde entra ese factor a corregir de lo que denominamos el impuesto diferido, lo que será ese impuesto futuro. Entonces, ¿qué sucede? Producto de que este ingreso yo no lo grabé, yo este ingreso tengo que pagar un tributo por él. ¿Cuándo lo voy a pagar? Cuando venda ese activo. Entonces, lo que me dicen las normas, mira, esta diferencia no la calcula sobre el estado de resultados. Esto lo calcula es sobre de activos y mi pasivo. Entonces acá yo calculo el impuesto diferido es sobre el activo, el pasivo, y lo calculo sobre los créditos fiscales y también lo calculo sobre las pérdidas fiscales. Estas son mis bases para calcular el impuesto que yo voy a pagar en un futuro. Entonces aquí tengo la base contable y la base fiscal. Y sobre esta base o esta diferencia que yo tengo entre el uno y el otro, es que yo voy a determinar cómo es mi impuesto diferido. Dámoslo en nuestro caso sencillo. En nuestro caso sencillo tenemos que la diferencia entre estas mismas bases son 2.000. Entonces, ¿qué yo decir? Como yo tengo una diferencia
de 2.000 producto de una valoración que yo tuve sobre ese bien inmueble, propiedad de inversión, yo en un futuro tengo que pagar un impuesto. Ese impuesto, para efectos prácticos, voy a colocar que es el 35, yo en un futuro tengo que pagar al Estado 700. Entonces lo que me obliga al Estado es, mira, reconoce, o la norma internacional de reporte me dice, reconoce desde ya esos 700, ese gasto o ese impuesto diferido o ese impuesto futuro, si le queremos denominar, en este periodo que fue en el cual tú realizaste ese ingreso, porque esto va a ser un impuesto que tú vas a tener que pagar en un futuro. Por ende, tu utilidad contable no era en 2010, sino que tu contabilidad es 2020. Porque cuando en el futuro tú vendas ese bien inmueble, ese ingreso para efectos fiscales lo vas a tener que pagar, pero para efectos contables, como ya reconociste para tus stakeholders o un mayor valor en tu resultado, pues tú tienes que reconocer ese pasivo que vas a tener en un futuro. Lo mismo fuera la inversa, si fuera una deducción. Vamos a tener un valor a futuro que pagar. Entonces, en ese sentido, el impuesto diferido no es más sino ese impuesto futuro que yo debo de calcular hacia periodos siguientes, producto de esas diferencias que tenemos. Ya expliqué el impuesto corriente, no quiero desgastar mucho, no es más diciendo que en Colombia se determina conforme el artículo 26. También recordar un poco esa pregunta que constantemente me hacen y que es muy a propósito de los cierres. El industria y comercio hasta el año 2022 podíamos manejarlo como un descuento tributario, ya para los años siguientes va a quedar como una deducción. Pero hablemos del IVA, concentrémonos un poco más en este tema del IVA. Lo que me ha dicho el Estado es el IVA que tú pagues en la adquisición de un activo fijo real productivo, te lo voy a permitir descontar del impuesto de renta. Es decir, ese IVA que paga una compañía, lo puede descontar de el impuesto sobre la renta, como un descuento. Yo quiero explicarles una lógica que en ocasiones pasa o hay un error y que siempre es más difícil explicárselo al cliente. Es un poco complicado explicárselo a un cliente esta siguiente matemática. Voy a explicar acá el tema del IVA en activo fijo real productivo. ¿Qué sucede con este IVA? Cuando yo calculo un impuesto, vamos a suponer que nosotros compramos una máquina de 100 y esto tiene un IVA de 19. Entonces nosotros nos podemos descontar un IVA de 19 pesos. Cuando nosotros, y voy a irles colocando datos, esta es la máquina, esto es propiedad, planta y equipo, y esto es un anticipo de impuesto. Resulta de que producto de las ventas que nosotros tenemos, nos aplicaron unas retenciones en la cuenta a favor. Entonces tenemos una retención a favor, aquí retecuente, por 10. Entonces, ¿cuál es la diferencia dentro o de este descuento tributario del IVA y de la retención en la fuente? Porque ambos cumplen un mismo efecto, que es el que quiero explicar, porque al final este anticipo de impuestos realmente termina siendo un mayor valor del gasto. Cuando yo calculo mi impuesto de renta, vamos a poner que yo tengo una renta líquida de 300, esto me da un impuesto a pagar del 35%. Entonces este es mi impuesto de renta, mi impuesto básico de renta. ¿Qué sucede? Que a nivel de un concepto jurídico, desde un punto de vista jurídico del legislador, me ha señalado
que el anticipo de impuesto que el IVA que yo pagué lo tomo como un descuento del impuesto. Es decir, ese IVA que yo le pagué a un tercero, estos 19 pesos que yo le pagué a un tercero, me dice el Estado, tú lo puedes tomar como un descuento tributario. Entonces, ese IVA hace que mi impuesto neto de renta sea menor, mi impuesto neto de renta. Ese es mi impuesto neto de renta. Y luego me dice, réstele también las retenciones en la fuente que le aplicaron. Que cuando usted hacía las ventas, a usted le aplicaron. Entonces, esto me da un valor a pagar de 76. Pero en todos los casos, mi impuesto de renta realmente son 105. ¿Qué es lo que sucede? Que desde un punto de vista jurídico, el descuento el IVA que yo pagué me obligan a que lo tome como un descuento. Entonces, pero realmente desde una perspectiva matemática, no estoy saliendo desde un punto de vista tributario para pasarme a una matemática pura y básica también. Desde una matemática lo que me están diciendo es, mira, el IVA que usted pagaste, tómatelo como si fuera parte del pago del impuesto de renta. Es decir, no me confunda, estamos en una versión de matemáticas, no en una versión tributaria. En una versión matemática lo que me están diciendo es, mira, lo que tú pagas por IVA, descuéntatelo del impuesto que tienes que pagar. Entonces, ¿cuánto es mi impuesto a pagar? 105. Entonces, como mi impuesto a pagar es 105, yo me puedo tomar el descuento de IVA, pero realmente ese descuento es como si yo hubiera pagado el impuesto, no es un descuento, sino que es como si yo ya hubiese abonado al impuesto de renta. Por ello es que cuando nosotros vamos a registrar el impuesto de renta corriente, no podemos registrar este impuesto neto de renta, porque si registráramos el impuesto neto de renta, al final este IVA también lo tendríamos que llevar a un gasto y volvería a dar exactamente lo mismo. Entonces, estos impuestos básicos, este impuesto básico de renta, el IVA o el anticipo de impuesto a las ventas, no lo podemos ver como un descuento puro, como pasa con una donación, como pasa cuando invierte en ciencia y tecnología, como pasa con el industria y comercio, porque fueron partidas que ya están dentro del gasto, sino que acá el IVA entonces lo que va a terminar sucediendo es que lo puedo manejar, si así quiero, como un anticipo de impuesto a las ventas para posteriormente descontar. Entonces, ahí quería hacer de una forma muy detallada esa explicación. Fíjense por qué quisieron que esto fuera un descuento de IVA, porque si imagínense que esto fuera como una retención de la fuente, la cantidad de saldos a favor que tendríamos. Y dos, este impuesto no da lugar a saldo a favor y solo lo puedes descontar si tienes impuestos. Entonces, pero no deja de ser como si tú pagaras de manera anticipada. ¿Ve? Ahí quería hacer esa explicación muy breve del IVA. Entremos entonces un poco más en materia con el impuesto diferido. Vamos avanzando, respondiendo cosas básicas y ya vamos entrando un poco más en calor y en ambiente. Ya hemos dicho, el impuesto diferido surge por la base contable y la base fiscal. No se calcula sobre cuentas de resultados, eso no se realiza. En ocasiones, una de las validaciones que uno hace cuando está calculando el impuesto diferido es hacer o registrar las diferencias contables y fiscales que uno tenga para también hallarlo, pero no se utiliza es el activo y el pasivo y los créditos fiscales, o se utiliza también las pérdidas fiscales cuando así las tenemos. Estas diferencias que podemos tener entre las bases contables y las bases fiscales, o esa diferencia puede dar lugar a un activo diferido, que es cuando hablamos que hay una diferencia temporaria deducible, o cuando hablamos que hay una diferencia temporaria imponible.
¿Qué es un activo diferido? Es un derecho que yo tengo en un futuro a pagar menos impuestos. Un pasivo diferido es una obligación que tengo que pagar hacia un futuro que tengo que pagar. Que es decir, voy a pagar más impuestos, porque desde ya reconozco ese mayor valor de impuestos que voy a pagar, producto de unas diferencias que yo tuve sobre mi base contable. Vamos a tomar una foto de este pequeño, como yo le llamo siempre, este pequeño machete, si así le queremos denominar. Este machete nos sirve mucho porque siempre va a pasar de que lo estemos utilizando. Es más, si usted está ahí, tómele una fotico para que le quede de una manera muy sencilla. Nosotros lo vamos a hacer en un ejemplo que yo les voy a colocar. Vamos a pegarlo acá a nuestro Excel pedagógico para que lo tengamos también. Entonces, vamos a ver un paso a paso. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo con 4 partidas. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. El material pedagógico de la MIPRAPYME y también de IPRS Full señala que debemos de reconocer el impuesto diferido en 6 grandes pasos. Nosotros hoy vamos a ver 5 pasos. Entonces, vamos a ver esos 5 pasos, como lo sugiere que lo hagamos en la norma internacional, y vamos a aprender a hacer los 5, pero vamos a hacerlo con unas bases un poco más complejas. Vamos a poner un ejemplo básico, 2 ejemplos básicos, y vamos a entrarle un poco más de picante al impuesto diferido, que es lo que yo hoy les quiero enseñar. Entonces, vamos a comenzar a hacer nuestro ejercicio, como no, en un Excel. Si usted lo tiene ahí en el Excel y puede ir al ritmo mío, sería fabuloso. Entonces, ¿de dónde dijimos que sacábamos el impuesto diferido? De la diferencia entre las bases contables y las bases fiscales. Paso número 1. Identificar los activos y pasivos que generan diferencia entre las bases contables y las bases fiscales. Entonces, lo primero que me dice la norma es identifique cuáles partidas tienen diferencia entre tu base contable y tu base fiscal. Lo primero que me dice, o ese punto es, mira, calcula tus bases fiscales. Entonces, yo tengo unas bases contables y acá tengo unas bases fiscales. Las bases fiscales son determinadas conforme al NIF y las bases fiscales son conforme al Estatuto Tributario, libro primero. Listo, entonces, del Estatuto Tributario. Entonces, comencemos con una diferencia o un saldo contable, que es una inversión, vamos a colocar una básica, una cuenta por cobrar de 1.000, y tiene un deterioro de 1.000. Para efectos fiscales, recordemos que me exigen que identifiquemos. Entonces, una cuenta por cobrar a valor nominal que no tiene mayor tema es igual, o su efecto es igual en la base fiscal. Lo que no es igual es el tema del deterioro, porque para efectos del deterioro la norma me dice, si no lo castigas o no tienes forma de castigarlo, puedes deteriorar, pero deterioras por partes. Entonces, vamos a suponer que este es nuestro primer año de deterioro y solo puedo deteriorar la tercera parte. ¿Esto qué me lo dice? Me lo dice el artículo 145 del Estatuto Tributario y decreto reglamentario. IDUR 1625. Entonces, ahí ya hay una primera diferencia, pero vamos a calcular primero cuáles son esas diferencias. Luego vamos a calcular una de un inmueble. Vamos a calcular una de un inmueble que tiene vamos a calcular 2 inmuebles. Entonces aquí tenemos un terreno al costo por 5.000, tenemos un terreno que tiene un valor razonable de 4.000,
Y para efectos fiscales ya sabemos que el terreno tiene un costo de 5.000 y el valor razonable no tiene efecto fiscal. Luego tenemos una inversión en una asociada, no, es más, es una inversión en una subsidiaria, una asociada o un negocio conjunto por 1.000. Ese es el costo. Pero tiene esa inversión en la asociada, tiene un método de participación. Un método de participación. ¿Qué es el método de participación? Apropiarme de unas utilidades de mi asociada, aunque no me las haya distribuido, por 3.000. Para efectos fiscales yo reconozco el costo, para la asociada no lo reconozco. Y vamos a colocar otro ejemplo sencillo, que es un inmueble, un terreno que tiene un costo de 2.000 y este es un terreno con destino a vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, y este terreno tiene un valor razonable, porque acá todo lo hacen con valor razonable, esto es una propiedad de inversión, de 5.000. Entonces, hasta ahí vamos sencillos, vamos con casos muy interesantes. Primer caso que me pide la norma contable, paso 1, valide cuáles son esos activos o esos pasivos que tienen diferencia entre mi base contable y mi base fiscal. Entonces acá ya yo tengo que este es mi paso número 1 y el paso número 1 ya lo acabo de realizar. Ya acabo de determinar en mi paso número 1, acabo de determinar cuáles son las bases fiscales que tienen diferencias con mis bases contables. Las identifico de forma individual. Que cogen todo el balance del predio y se dan cuenta por cuenta, porque eso es lo que hay que hacer de una conciliación. Aquí ya estamos extrayendo cuáles son esas bases fiscales a partir del estatuto tributario, libro primero. Paso, aquí yo les dejo también, estas memorias van a tener algunas de las diferencias más comunes que siempre tenemos. Entonces, luego de esto pasamos al paso número 2. El paso número 2 nos dice: determina la base fiscal sobre la cual se informan tus activos. Ya eso también lo hicimos, discúlpeme, este era paso 1 y este es paso número 2. Identifico cuáles son mis activos que tienen diferencia y determino cuál es mi base fiscal. Las bases fiscales, ya lo dijimos, lo determinamos con el impuesto sobre la renta. Y aquí tenemos algunos de los cálculos de las bases fiscales. Ahorita vamos a hablar de las excepciones, que son muy interesantes. Luego sigue el paso número 3. El paso número 3 me dice que identifique las diferencias que son temporales. Las diferencias temporales. ¿Por qué temporal? Que van en un futuro. Una diferencia temporal es aquella que en un futuro se va a reversar o se va a eliminar. ¿Por qué se va a reversar? Porque ponía de ejemplo la propiedad de inversión. Cuando yo la venda en un futuro, pues se va a reversar la diferencia porque ya no hay activo. Entonces, como ya se vendió, pues no hay diferencia alguna. O puede ser que subió el valor del abono catastral y ya no hay diferencia. Entonces, la diferencia temporal es aquella que en un futuro dado se va a revertir. Entonces, hablemos de este paso número 3, que es la diferencia. Entonces, hay dos tipos de diferencia: una diferencia que puede ser temporal o una diferencia que puede ser permanente. La diferencia permanente se debe determinar en el paso número 2, y para efectos de pedagogía lo vamos a determinar en el paso número 3. El paso número 3 es determinar si la diferencia es temporal o es permanente. Entonces, vayamos viendo. Cuando vamos analizando
cuando vamos analizando, estoy tratando de ponerlo lo más grande posible, la diferencia temporal o la diferencia no es más sino una suma y resta. Entonces yo lo único que hago es restar. No es más sino una simple resta. Pero yo debo determinar cada una de estas diferencias si es temporal o si es permanente. ¿Cómo sé si es temporal o si es permanente? Es si en un futuro eso me va a generar un mayor valor de impuesto o un menor valor de impuesto. Por ejemplo, esta cuenta por cobrar de 1000. Si esta cuenta por cobrar de 1000, que tiene un deterioro contable de un 100%, fuera de una parte relacionada o de un vinculado económico, yo no puedo tomarme este gasto como deducible. Es decir, ese deterioro no me lo puedo tomar como deducible. Entonces, a pesar de que hay una diferencia, no lo voy a poder tomar. ¿Por qué no la voy a poder tomar? Porque al ser una cuenta por cobrar a una parte relacionada, por ejemplo, no va a dar lugar a que yo reconozca un impuesto diferido, porque va a ser una diferencia no temporal, sino que va a ser una diferencia permanente. Veamos otro ejemplo adicional. Es que esta cuenta por cobrar es un préstamo empleado. Como este préstamo empleado no viene de la generación de renta, es decir, no proviene de un ingreso de haber generado fuente de renta, sino que fue un dinero que yo simplemente le presté al empleado que no me pagó, pues no puedo tampoco utilizarla como una deducción para efectos del impuesto de renta. A pesar de que hay una diferencia temporal, hay una diferencia entre mi base contable y mi base fiscal, va a ser no deducible y por ende voy a tener una diferencia permanente hacia el futuro. Entonces acá préstamo empleado, acá vamos a colocar que es una cuenta por cobrar a un cliente. Entonces en este caso ahí sí sería una diferencia temporal. Entonces ojo que no toda diferencia es una diferencia temporal. Hay que chequear si en un futuro se recupera o no se recupera. Entonces, en este caso, o en este ejemplo sencillo, vamos a partir del hecho de que sí es de un cliente. Luego tenemos el terreno. Fíjense que acá con el terreno pasa algo muy interesante. Y aquí quiero mucha atención. El terreno, el costo es igual para efectos fiscales porque esto dice mi declaración de renta. Esta es mi declaración de renta. Pero con los terrenos hay una suerte diferente. Por eso quise poner dos terrenos acá. Cuando uno va a calcular la diferencia temporal de un terreno, de un costo de un terreno, para efectos fiscales, no se debe dejar desapercibido dos cosas. De que el terreno tiene, o los bienes inmuebles tienen varias formas de calcular el impuesto para efectos de la renta. Entonces, acá tenemos un terreno que es propiedad, planta y equipo, y aquí tenemos un terreno que es propiedad de inversión. Veamos qué pasaría a efectos fiscales para que determinemos la base fiscal. Esto es, desde que este costo es contable, estos dos costos son contables. Vámonos, que fue el valor de compra, vámonos a hablar un poco de esas normas inherentes a los bienes inmuebles, que es donde comúnmente hay diferencias. Entonces, la norma señala que la base, cuando usted vende un bien inmueble, está contenida en el artículo 72 del Estatuto Tributario. Y esa norma le dice o nos señala que para efectos de venta, miren lo que está diciendo, para efectos de venta, el contribuyente puede tomar el costo de renta y o
y o el avalúo catastral. Perdón, puede tomar, para efectos de venta, puede tomar el avalúo catastral. Y aquí voy a señalar una cosa, el avalúo catastral. El avalúo catastral yo lo puedo obtener de dos maneras. El avalúo que me calcula o que determina el ente territorial. O por el autoavalúo del contribuyente. Cualquiera de los dos. Por el avalúo o por el autoavalúo del contribuyente. Pero en cualquiera de los casos es el avalúo catastral. Pero dice, puedes tomar el avalúo catastral que está reflejado, que está consignado en la declaración de renta y o cualquiera de los dos en el avalúo catastral. Entonces, no significa que ese costo tenga que estar reflejado en la declaración de renta. Leamos. Vamos a leerlo. Vamos a leer ese artículo que está lleno de sentencias, lleno de interpretaciones. Entonces nos dice, avalúo como costo fiscal, y nos dice, el avalúo declarado para fines del impuesto predial y normas concordantes, hasta acá. Entonces dice, el avalúo catastral, qué pena que se me perdió, a ver. Paso acá. Listo. Dice, el avalúo del impuesto predial y sus normas concordantes, y dice, y los avalúos formados o actualizados por las autoridades catastrales. ¿Cuáles son los avalúos formados? Los que hace el ente territorial, pero también los que yo le doy, porque yo le puedo dar al ente territorial. Es más, es muy sencillo, uno va y tiene un papel donde dice que va a pagar más y ya. Usualmente en los municipios como Bogotá, Medellín, los valores catastrales están muy cercanos a los valores comerciales. Por ejemplo, Costa Caribe, Cali, están bien alejados los valores catastrales. Barranquilla ya lo ha comenzado a actualizar mucho más. Y luego nos dice que en los términos, luego dice, este valor, es decir, el valor del avalúo catastral, o avalúo del impuesto predial, no catastral, sino el avalúo del impuesto predial, podrá, es decir, es opcional, no es imperativo la palabra, podrá ser tomados como costo fiscal para determinar la renta o ganancia ocasional que se produzca al vender un inmueble que constituye activo fijo para el contribuyente, una palabra fundamental, que sea un activo fijo. O sea que si yo soy una empresa que tiene un banco de tierra y yo lo que me dedico es a vender tierra y eso es un inventario, para mí no lo puedo usar. Es para que sea un activo fijo. Podrán utilizarlo como costo fiscal para efectos de la venta de un inmueble que constituye activo fijo para el contribuyente. Para estos fines, o en estos casos, el autoavalúo o avalúo, ya sabemos que es un avalúo, el que me hace el órgano o el que me actualiza el autoavalúo o autoavalúo aceptable como costo fiscal. ¿Pero cuál costo? Al momento de la venta. Será el que figure en la declaración del impuesto predial unificado y o cualquiera de los dos, el IO es cualquiera de los dos en la declaración de renta según sea el caso. O sea, yo sí o sí tiene que estar en el impuesto predial, sí o sí, pero no necesariamente en la declaración de renta.
según el caso, correspondiente al año anterior de la venta. O sea que si yo tomo el año 2022, voy a venderlo en el 2022, el costo que tomo es el del año pasado. Entonces, para efectos de cierre, yo tomo el impuesto predial del año 2022, por ejemplo, que acabamos de cerrar. Para este propósito, no se tienen en cuenta las correcciones o adiciones que yo haga en las declaraciones de renta. Claro, en este pedazo, veamos entonces este tema. El bien 1, el activo 1, o el lote 1, no lo tiene registrado en renta. No lo tiene registrado en renta, pero el de propiedad, planta y equipo, ese inmueble en catastro, o el avalúo catastral, de ese terreno que es propiedad, planta y equipo de nosotros, está en 8.000. Ese es el valor para efectos catastrales. Está en 8.000. Pero el costo por el cual se compró está en 5.000. Entonces, para efectos del impuesto diferido, yo no utilizo el costo fiscal que declaro en renta. Yo utilizo el del avalúo catastral. Porque el del avalúo catastral está superior al costo. Entonces, voy a utilizar, porque si yo vendiera este terreno, la forma como lo recupero es vía venta. Y si yo lo vendo, ya me dice el estatuto que puedes tomar el costo o el avalúo. En este sentido, vamos a tomar el avalúo catastral. Espero que vayamos muy claros ahí. En el del terreno o el de propiedad e inversión, el avalúo catastral o el valor de la base del impuesto predial, como lo queramos denominar, es de 1.500. Entonces, nótese que el costo de este avalúo catastral está por debajo del costo del cual costó. Vamos a suponer que es un apartamento delicioso ahí en la punta de Cartagena. Entonces, 2.000, el avalúo catastral de 1.500. En este sentido, el valor o la diferencia de estos 2.000 a 1.500, pues me conviene más tomar el costo que ya está en mi declaración de renta. Entonces, nótese cómo acá, como en la base del impuesto predial es superior, tomé esa base. Por ende, el impuesto diferido también va a ser menor. De recomendación 1, ir a revisar los impuestos prediales de los bienes inmuebles que tenemos al momento de determinar el impuesto diferido. Viene un punto interesantísimo. Ya aquí podemos entonces decir que esta es mi diferencia temporal. Vamos a poner una sola recta acá para que eso no se preste a confusión. Apenas es de 1.000. Porque el valor son 9.000 y aquí 8.000 me da una diferencia de 1.000. Acá tengo una diferencia de 5.000, pero hablemos de esta. Hablemos de las inversiones en asociadas. Hablemos del método de participación. Vamos a hablar de ello. Cuando hablamos del método de participación, hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto. Hay que hablar de dos excepciones que tienen impuesto diferido. Hay que hablar de dos excepciones. Vámonos a hacer una tesis importante. Vamos a recordar algo diferente. El método de participación y el valor razonable en las inversiones. Podemos decir a grosso modo que las inversiones en asociadas, las inversiones o los negocios conjuntos o acuerdos conjuntos
que son diferentes. Las subsidiarias o filiales y las otras inversiones en patrimonio, dependiendo de la diferencia que estemos, pero en una asociada, en un negocio conjunto y estamos en IFRS full, debemos de reconocerla por el método de participación. Cuando cotizan en bolsa, debo hacerlo a valor razonable. De acá obligatorio valor razonable, acá no aplica. Y cuando yo tengo una subsidiaria, una filial, con la cual consolido estados financieros, yo no tengo por qué calcular el método de participación, porque para eso consolido. Pero cuando emito estados financieros individuales, debo hacer un método de participación. Entonces, cuando vemos esto, el método de participación, que no es más sino apropiarme de las utilidades que tiene mi asociada y traérmelas a mi estado de resultados que no me hayan distribuido dividendos, debo de realizarlo, y esto me genera una diferencia. ¿Por qué? Para efectos fiscales, yo tengo una inversión que costó 100 y tengo un método de participación que costó 50. Estos 50 no me los han pagado aún no me los han pagado. Y para efecto fiscal solo reconozco 100. Contable, fiscal. ¿Qué sucede? Que si el día de mañana yo vendo esta inversión, vamos a suponer que la vendo, y la vendo mínimo por 200 millones, yo la vendo por 200 millones, tengo un costo de 100, yo voy a obtener una utilidad de 100 sobre la cual voy a pagar un impuesto de renta. O hablemos lo más sencillo, estos 50 del dividendo, pues muchas veces, y en Colombia pasa de que muchas de esas distribuciones de dividendos no tienen impuestos. Una cosa es la retención de la fuente trasladable a beneficiario final, que es otra cosa para no enredarnos. Acá lo que dice la norma es, miren, como tú controlas de cierta manera estas inversiones, porque tienes un control, porque es una filial tuya, porque es una asociada, porque es un negocio conjunto tuyo, tú puedes determinar cuándo se revierte la diferencia. Es decir, tú controlas la diferencia. Si tenemos un ejemplo, si tenemos varios ejemplos, ahora vamos a citarlo con Russell Bedford. Russell Bedford tiene unas filiales, nosotros tenemos unas inversiones en algunas compañías. En una tenemos el 40%. Y vamos a suponer que Russell Bedford tiene una participación en una compañía del 40%. En otro Russell Bedford. En Ciesa, Russell Bedford tiene el 40% de Ciesa. Como Russell Bedford tiene el 40% de Ciesa, podemos determinar cuándo vendemos o no cuándo vendemos esa inversión. Entonces, la administración puede determinar en un futuro predecible y decir, mira, esta inversión no se tiene en un futuro venderlo, enajenarlo, podemos controlar la diferencia temporal, podemos determinar cuándo se paga el dividendo, cuándo no se paga. Entonces, la norma, tanto la NIC 12 como la sección 29 nos da una excepción a la regla y nos dice, mira, como tú controlas eso, tú puedes determinar si lo calculas como una diferencia temporal o permanente. ¿Cuál es la recomendación? Casi siempre esto, cuando uno hace las evaluaciones, es permanente. Entonces, acá tenemos una diferencia de carácter permanente. Tiene que esta diferencia no necesariamente es
no necesariamente es una diferencia temporal. Una diferencia temporal. Esto es diferencia permanente. Entonces, ya tenemos determinadas las diferencias. Solo tenemos una diferencia temporal y hemos también aprendido a que no necesariamente las cuentas más básicas que creemos es una diferencia siempre temporal. Pueden haber diferencias muy importantes que de una u otra manera terminan siendo permanentes. Por ejemplo, yo compré un costo por 5.000, pero resultó que para efectos fiscales yo ese costo no lo pagué sino en efectivo. La norma me dice que ese costo no lo puedo tomar porque lo pagaste por efectivo. Ahí me puede dar lugar a que no podamos tomar ni el costo ni el autoavalúo cadastral. Listo. Paso número 4. Determinar si la diferencia es un impuesto, un pasivo o un activo diferido. Ya sabemos, me dice, reconozca el impuesto. Reconozca el impuesto y determine si es un impuesto, si es un activo o pasivo diferido. Para ello, debo determinar la tasa impositiva. La tasa impositiva la debo de determinar. ¿Cuál es la tasa impositiva? ¿Cuál es la tasa impositiva? La tasa impositiva en Colombia son múltiples tasas. Yo debo de determinar cuál es la tasa que en un futuro predecible yo voy a liquidar esa diferencia temporal. Entonces, veíamos acá, por ejemplo, y aquí hay que hablar entonces hay que hablar de 3 tarifas importantes. Hay que hablar de la tarifa por operación y hay que hablar de la tarifa por venta. ¿Cómo es eso de operación, Roger, por venta? Hay unos activos que la manera como recuperamos su valor es a través de la venta. Ustedes me disculpan que yo tomo agua como un pescado, dice una compañera. Entonces, la tarifa de operación es la que conocemos como la tarifa general, que es la tarifa general del 35. Pero no es del todo tan cierto, porque puede ser que hayan unos bienes con unas destinaciones o yo tenga unas tarifas preferenciales. Y vamos a ponerle picante a esto. Por ejemplo, yo soy una zona franca y yo tengo tarifa del 20%. Yo tengo una tarifa porque soy del régimen CESE y tengo tarifa del 0% de los primeros 5 años. Yo soy régimen simple de tributación. Yo soy empresa de economía naranja. Yo soy empresa o tengo pensado vender unos lotes para vivienda de interés social. O yo soy un hotel que tiene tarifa preferencial del 9%. Entonces yo tengo una multiplicidad de tasas. Y hay algunos activos que yo recupero su valor vía venta, principalmente los activos fijos. Cuando hablamos de la tarifa de venta por ganancia ocasional, que hoy quedó al 15%. Entonces, la pregunta es, ¿qué tasa me aplica? Puedo tener tasas compuestas, como también puedo tener tasas, sectoriales. Ejemplo, yo soy una zona franca que para el año
vamos a ubicarnos en el año 2024, soy una franja industrial. Entonces, ¿qué dijo la norma? Dijo, mire, su tasa de renta del 20 y el 35 va a ser conforme al porcentaje de tus ingresos, si es de exportación o si es de venta nacional. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo unos ingresos de operación que son de 100, pero yo por exportación dentro de la zona franca vendí 70 y a venta en TAM, que es venta nacional, vendí 30, quiere decir que son 70% y 30%. Entonces mi renta líquida gravable es de 50, esa fue mi utilidad. Entonces, ¿qué me dice? El 70% de estos 50 va a tener tarifa del 20% y el otro 30% de esto va a tener tarifa del 35%. Entonces fíjense que la tarifa acá fue de 12 y la tarifa de 12 sobre 50 es una tarifa efectiva del 24.5%. Entonces la tarifa con la cual yo debería de calcular mi diferencia temporal, aquí vamos a colocar tarifa y aquí vamos a colocar activo diferido y aquí vamos a colocar pasivo activo diferido, voy a colocarlo. Entonces este es el paso número 4. Entonces ya estamos entendiendo que el paso número 4 debo determinar la tarifa, y también estoy aprendiendo que existen multiplicidad de tarifas. Es que yo soy un hotel, entonces me voy al 9%, no, es que todo es para venta, o es que yo voy a destinar uno de esos bienes para el 0%, o es que yo soy régimen CES, que por los primeros 5 años no pago impuestos, o sea que yo solo voy a calcular impuesto diferido sobre aquello que pasa en más de 5 años. Entonces, cuando nos vamos acá al paso número 4, nos dice esta norma. ¿Cuál es la tarifa aplicable? Vamos a poner ejemplos sencillos. 35% de la tarifa aplicable a esta diferencia temporal. ¿Cuánto es la diferencia temporal aplicable a la propiedad, planta y equipo? Si ya tiene más de 2 años, yo no lo espero por ahora, es el 15% porque es sobre la venta. Es el 15%. ¿Cuánto es por el negocio? ¿Cuánto es por el negocio de la sociedad? No hay que calcularlo, no hay tasa, porque recordemos que es una diferencia permanente y sobre la diferencia permanente no aplica tarifa. Y tenemos un terreno que tiene una alta y potencial, fíjate esto, tiene como si hay que determinar. Tiene una alta y potencial capacidad de venderse para desarrollar vivienda de interés social, o lo vamos a utilizar para desarrollar vivienda de interés social. Es decir, este terreno está tan adecuado que eso haga una vivienda de interés social, o este terreno definitivamente lo que va a pasar es que el Estado le va a pasar una doble calzada ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo vendo ese bien inmueble va a ser renta exenta. ¿Por qué? Porque como lo voy a destinar a una vivienda de interés social, o lo voy a destinar para que le pase una carretera, yo voy a decir, mira, esta diferencia de este bien inmueble, la administración de forma consensuada determinar que esta tarifa es del 0%. Entonces, ahí ya he determinado mi impuesto diferido. Entonces, ahora debo calcularlo. ¿Cómo calculo si es activo o pasivo diferido? Pues nos vamos al machetico que teníamos. Entonces me dice este machete entre comillas. Me dice, mire, si el importe es el saldo o el valor
en libros, es decir, en contabilidad, es mayor que la base fiscal y es un activo, es un pasivo diferido. Si el importe es contrario, menor, es un activo diferido. Entonces me voy acá. ¿Cuál base o cuál importe es mayor? Pues el importe acá es 0, la base fiscal, o sea que esto es un activo diferido. Esto es un activo diferido. ¿Cuánto es el del terreno? ¿Cuál es mayor? La base contable, la base fiscal es menor, entonces esto es un pasivo diferido. Y ya con eso hemos terminado nuestro cálculo del impuesto diferido. En el paso número 4, de determinar si es activo o si es pasivo. Ya entendimos la tasa impositiva. Ahora, ¿cuál es el paso número 5? Reconocer y revelar el impuesto diferido. ¿Cómo lo podemos revelar? Podemos revelar el impuesto diferido de la siguiente manera. Nosotros podemos revelar un activo diferido de 235 contra un pasivo diferido de 150 y un gasto de renta diferido, por la diferencia. Como el activo diferido es mayor, el impuesto es negativo, que es normal y está bien que pueda ser, negativo, no hay problema. Fíjense que acá da negativo. Viene una pregunta. Y es, ¿lo puedo compensar? Entonces, la primera pregunta es, ¿lo puedo presentar de forma corriente o no corriente? La IFRS Full dice que se puede presentar como corriente, si la diferencia temporal se va a revertir en menos de un año. Pues, puede ser que suceda. En caso contrario, debe reportarse como no corriente. Casi siempre todo el impuesto diferido va como no corriente. ¿Cuándo puedo compensarlo? Es decir, hombre, yo quiero cruzar el activo diferido con el pasivo diferido. Lo puedes compensar si tengo el derecho, es legalmente exigible, se espera que se liquide en términos netos y se espera que se realicen en términos simultáneos. Yo siempre recomiendo que mejor se abra, muy a propósito cuando hacemos el formato 2516 que nos exige abrirlo, pero si es dable la posibilidad de compensar, si es dable poderlo hacer. Ahora, con esto entonces, también hay que recordar que si la partida afecta el ORI, ejemplo, este avalúo, como este terreno, afecta el ORI, estos 150 van a afectar ese LORI. Entonces acá tengo gasto de renta de resultados 235, gasto renta ORI 150. Entonces en la presentación, ¿cómo va a quedar? Cuando yo haga mi estado de resultados va a quedar de la siguiente manera: utilidad antes de impuestos 1000, impuesto diferido menos 235, resultado del periodo, y acá tenemos otro resultado integral si lo presentamos combinado, revaluación de propiedad, plantilla y equipo, que el valor, recordemos, fueron acá los 4.000, revaluación de propiedad, plantilla y equipo, impuesto diferido, porque afecta el ORI, afecta el ORI,
qué pena, afecta al ORI los 150 millones. Y esto nos da el otro resultado integral, y aquí es total resultado integral, este valor. Entonces, en este sentido, ojo que cuando la afectación de impuesto diferido va con ocasión a un tema de propiedad, planta y equipo, recordemos que eso afecta el ORI. Y ya para cerrar acá, cerrar por el día de hoy, para pasar a las preguntas, simplemente recordarles varias cosas. Primero, recordarles los cambios que tuvo el tema de la renta, recordar el tema de la tasa mínima de tributación y las tasas que pues fueron derogadas y que tienen que pasar a tasa mínima de tributación. Entonces, si no queda derogado eso de la tasa mínima de tributación, aunque tú tengas renta exenta, vamos a estar hablando siempre que vamos a tener un tema de un 15% como tasa mínima de tributación que deberás de aplicar para efectos de tu tarifa en el impuesto de renta y complementarios. Entonces, como siempre, a Ciesa, muchas gracias por esta invitación. Creo que esta es como la segunda o tercera charla que tenemos. Invitarlos nuevamente a que sigan las redes sociales de Ciesa, creo que sale en Instagram como Ciesa Oficial, que visiten la página de Ciesa. De los productos, varios clientes de nosotros están con Ciesa, de verdad que es un muy buen software, valga la pena la cuña. También invitarlos a que se conecten al Instituto Nacional de Contadores Públicos. Hoy mi invitación de Ciesa viene a través del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Yo siempre recuerdo mucho, señores, trabajar en equipo. Y el instituto es un trabajo en equipo muy bueno. Entonces los invito a siempre mantenerse formándose, invitarlos también a nuestras redes sociales de Russell Bedford, que valga también la cuña. Este año vamos a ocupar el puesto como la octava firma más grande del país, algo pues, que es gracias a nuestros clientes. Entonces, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, vean los nuevos eventos que va a tener Ciesa, vean los nuevos eventos que va a tener el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Y bueno, si quieren pasamos a, si hay preguntas, pasamos a las preguntas. No sé, David, si hay preguntas, de parte del equipo de Ciesa, si me ayuda, si hay preguntas, poderla David responder, que hemos tenido una jornada maravillosa, donde, insisto, nuevamente invitarlos a que se conecten. Estas memorias le van a ser enviadas. Y también, David, sí, yo creo que tú conoces mucho mejor las páginas y las redes sociales de Ciesa para que invitarlos a que también sigan y vean los nuevos eventos que tenemos por ahí o los eventos que tiene la Casa de Sur. Por acá nos preguntan si la capacitación va a estar grabada. Sí, nosotros la subimos a todas nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Ciesa Oficial, en YouTube como Ciesa. También aparecemos en LinkedIn, posteando, digamos, diferentes temas de interés del sector tecnológico. Aparecemos también como Ciesa Oficial. Y por acá nos preguntan, Roger, buenos días, ¿cómo se maneja la diferencia en cambio no ¿Cómo se maneja la diferencia en cambio no realizada en el impuesto diferido? Pasa igual como lo vimos. Uno determina, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una cuenta por cobrar que en dólares causada, cerró con TRM de 5.000 y me da que el valor son de 5.000 millones de la cuenta por cobrar. Pero como yo la presté en una TRM histórica de 3.500, el saldo fiscal es de 3.500 millones. Eso genera una diferencia. Esa diferencia de cambio, esa diferencia producto de factores de moneda, yo solo la puedo realizar fiscalmente cuando me paguen o abone la cuenta por cobrar. Es que voy a poder reconocer ese ingreso. Entonces fíjate que como es un ingreso que no he podido realizar, pero contablemente ya lo hice, pero fiscalmente no, ahí voy a tener un pasivo diferido. Entonces ahí juega lo mismo, hay que calcular impuesto diferido.
Muchas gracias, Roger, por la respuesta. No contamos con más preguntas. Por aquí Diana Milena, quien hizo la pregunta, nos agradece. Y bueno, si no hay más preguntas, recordarles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos como CIESA Oficial. En YouTube van a quedar las memorias de este webinar. Bueno, acá nos pregunta Diana Marcela Duque, ¿las entidades sin ánimo de lucro deben aplicar el impuesto? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Si la entidad sin ánimo de lucro, la SAT, está calificada, muy bien, está calificada como régimen tributario especial, la administración considera que siempre van a estar reinvirtiendo los recursos y los excedentes, no tiene por qué calcular impuesto diferido porque es 0% de la tarifa. Como es renta exenta, entonces todo multiplicado por 0 va a dar 0, incluido los bienes, porque recordemos que una entidad sin ánimo de lucro no hay venta por ganancia ocasional, se suma como un ingreso más. Entonces, en ese sentido, va a ser 0 si está calificada y la administración siempre procura la reinversión de excedentes. Perfecto, muchas gracias, Roger. Por acá, Analid Jiménez nos pregunta, ¿las propiedades horizontales deben aplicar impuestos si están en grupo de 3? No, recordemos que el grupo 3 de aplicación de normas simplificadas no están obligados a calcular impuesto diferido. Dice que si quieres el soporte en IPRAPI, me pregunta propiedad horizontal, no tiene por qué calcular impuesto diferido. Tiene que ser un caso de lo muy particular para hacerlo, de verdad. No se me viene así como una idea por qué calcular, pero una cosa súper particular pues para que suceda. Perfecto, Roger. Pues estas fueron las preguntas. Muchísimas gracias a todos por el espacio y hasta aquí concluimos en el webinar de hoy. Roger, a ti muchísimas gracias por siempre tan amable y estar a disposición para hacer estos espacios. Muy agradecido si está contigo. Y muchas gracias a todos los asistentes que tuvimos el día de hoy. David, muchas gracias a ustedes por la invitación y al instituto. Les mando un fuerte abrazo. Espero haya sido esta hora y media de mucho provecho, de esas charlas cortas, contundentes que a mí me encantan. Un abrazo para todos desde la ciudad de Barranquilla. Un abrazo para todos.